Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, amigos, amigas. Como he ido diciendo en redes sociales, hoy tenemos programa doble, ¿no? Como en los antiguos cines, ¿no? ¿Te acuerdas, Mariano, cuando se hablaba de un programa doble, ¿no? Que eran dos películas, ¿no? ¿Te acuerdas Claro, tú? claro, claro. Sí, sí. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues fenomenal y encantado de estar contigo y con los que se unan compartiendo experiencias y lo que haga falta. Ya, como has Bueno, comentado, el programa sin guión que es muy interesante. sí, bueno, es porque la verdad es que sorprende mucho como que es un programa sin guión, ¿no? Y cosa que me gusta, ¿no? Porque yo siempre digo que cuando uno está con amigos, nunca va pensando en lo que va a hablar, ¿no? Así Es lo mismo. que surge, ¿no? Pues es un poco la teoría con la que me muevo. Bueno, Fenomenal. Mariano, yo siempre tengo una pregunta tipo que me gusta que las personas me digan, ¿no? Me gusta preguntar siempre, ¿quién es la persona que está? ¿Quién es Mariano Leal? No qué hace Mariano Leal, que después lo diremos, pero sí quién es Mariano Leal. Hombre, la pregunta es difícil, pero yo me definiría como un huertano con valores que he aprendido de mi familia, de la tradición que me encanta y de la vida. Y que bueno, luego me he ido formando tal y he intentado aplicarlos a todo, a la vida, al devenir de la vida, al trabajo y al futuro, ¿no? Sobre todo, ¿no? El presente y el pasado es importante, pero para construir el futuro, o sea, yo me definiría eso como un huertano con valores. O sea que además que tú ejerces que tú ejerces de murciano, de huertano, perdón, porque en tu mail indica el nombre de tu pueblo, con lo cual es significativo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, yo estoy orgulloso, o sea, yo estoy orgulloso de ser de Arboleja, ¿no? De mi pedanía, siempre, nunca lo omito. De hecho, mi correo es arboleja@yahoo.es, o sea, porque yo pienso que donde uno ha nacido, cualquier sitio es bueno, cualquiera, no que yo presuma que la Arboleja sea mejor, cualquier sitio es estupendo, si uno sabe valorarlo, porque ha influido muchísimo en cómo es ahora, donde uno ha nacido, su familia y la cultura que ha vivido es fundamental, o sea, te va a marcar como persona, y eso es lo que nos hace a cada uno diferente y complementario, o sea, yo creo que es muy importante. Bueno, entonces tú comerás muchas pavas, ¿no? Ya no. Antes No, sí, es que ya no hay, se ha perdido la huerta de la es arboleja, o verdad. sea, como no hay agua, ya no, pero sí, cuando yo era pequeño, hasta la adolescencia, todavía quedaban huertanos que cuidaban con todo tipo de hortalizas muy buenas, efectivamente, y todavía no estaba la ingeniería genética ni las plantitas que compran de Holanda, que han perdido muchas propiedades. ¿Tú sabes lo que me gusta a mí como mucho de la baba? Los troncos, como decía mi abuela, los tronchos. Sí, sí, Ay, sí, que es algo maravilloso. sí. Bueno, Mariano, la esencia bueno, he de deciros, amigos, que Mariano Leal es un médico. Yo le dije una vez que lo consideraba un médico humanista, porque cuando acudes a Mariano, el- encuentras, encuentras a alguien que nada más entrar te sientes cómodo. ¿Cómo lo consigues, Mariano? Vamos a ver, es que yo me siento cómodo en la vida y para mí trabajar no es trabajar, es disfrutar. Entonces, es disfrutar. ¿Por qué? Porque gran parte de la vida nos la pasamos trabajando, es como ayudamos a los demás y es como interactuamos y como nos enriquecemos a nivel personal. O sea, yo no siento que esté trabajando. Yo cuando entro un paciente normalmente sonrío, salvo algún caso excepcional que haya tenido una mala experiencia que todos hemos tenido, porque no estoy viendo un paciente a ver si se va, sino estoy viendo una persona. Y eso lo aprendí así, ya me lo decían cuando era amigo, cuando era residente. O sea, porque yo creo que eso es la esencia de la vida que te va a ayudar a hacer un poquito más felices, en la medida de lo posible, a los demás, muy poquito, y eso es la mayor satisfacción personal que hay para uno. De hecho, yo soy médico de atención primaria porque me gusta, no porque no me diera la nota, o sea, porque me gusta el trato, ver gente diferente. ¿Ves? Pues, como cuando te vi a ti la primera vez que te veo, ¿no? Por el apellido, por ejemplo. Es un paciente que los apellidos coinciden con lo de un profesor mío. Lo más, si no quieres implicarte, no dices nada. Pero si le preguntas, oye, ¿tú eres hermano de fulanito o tú eres tal? Pues eso ya te da una relación. Si no te gustan las relaciones humanas, eso no lo vas a hacer, Mm. porque a la larga te va a perjudicar.
O sea, no sé, pero yo creo que eso es muy importante en cualquier profesión, no solamente en una profesión cara al público, o sea, que no en cualquier profesión. Mariano, ¿ha podido influir en tu forma de entender lo que haces, en tu, digamos, en tu formación huertana? O sea, Sí, los valores huertanos, coño, que yo veía en mis abuelos, veía en mis abuelos, que era pues, algo maravilloso, ¿no? ¿Ha podido influir? muchísimo. Eso es lo que yo he vivido de pequeño. Mi madre y mi padre, cuando siempre venía alguien a casa, fuera quien fuera, por trabajo, por amistad, por lo que sea, siempre le trataban con una sonrisa y con una alegría. mm, Típica de la huerta, no exclusivamente de mis padres, ¿no? Y eso yo lo he vivido desde pequeño. Y eso me ha marcado. De hecho, por eso estudié medicina y por eso intento ser como soy, con mis defectos, por supuesto. Pero que sí, eso te marca. Por eso decía que es tan importante donde uno ha nacido, valorarlo, sacar lo positivo y si coge uno algo negativo, pues cada uno tenemos nuestras cosas, pero que sí, creo que es fundamental. Creo que casi más importante que luego lo que luego uno pueda aprender a lo largo de la vida, porque los primeros 6 o 7 años es cuando te forma la personalidad, o Así sea es. que, sí. Mariano, iba a preguntar algo. Ah, sí, exactamente. Te un comentario. Yo recuerdo a mis abuelos, que eran de Patiño, también en plena huerta. Ellos daban a sus vecinos, cuando hacían la matanza en diciembre, enero, siempre daban lo que ellos llamaban, ¿cómo El llamaban? presente, un presente, le llevaban el presente. Los presentes. Sí. Eso era algo maravilloso, ¿no? Porque dar un poco, compartir con sus vecinos el presente, ¿no? Y eso es un valor humano realmente impresionante, acojonante. Sí, el presente, la propina, que ahora solo se da en los bares. Antes al cartero se le daba una Sí, propina. correcto. No por nada, sino porque se le daba una propina. Sí, efectivamente, el presente que se iba repartiendo a los vecinos. A mí me mandaban cuando era pequeño, mi padre también mataba, claro, sin controles de sanidad como ahora y nada de eso, mataban un cerdo. Y entonces me mandaba con la bolsica, vete al vecino en la bicicleta y llévale el presente. Y a uno, dependiendo quién fuera, pues o le ponían un trocico de magra o le mandaba un chorizo, en fin, eso. Y la gente lo agradecía mucho, lo agradecía mucho. Y eso tenía una ventaja. Porque cuando el otro mataba, no por Claro, egoísmo ni intercambio, te traían el con lo presente. cual, con lo cual tienes todo el año, Claro, te casi todo hacía el año. ilusión, o sea, que te hacía ilusión, sí, sí, sí. Sí, eso, el presente, la propina y el regateo, que eso seguro que lo has vivido. Sí, Antes claro. se regateaba cuando ibas a comprar, se regateaba hasta en las tiendas que ahora es imposible, los precios son tasados. Mi madre regateaba y no porque fuera una regateona, es que lo hacía toda la familia y regateaba y te rebajaban. O sea, eso no hace tantos años. Eso tenía yo 10 años, tengo 56, o sea que eso era lo típico de la huerta, que eso yo lo he aprendido y se ha perdido. Ahora el regateo solo se lleva cuando vas a comprar una tienda de árabes, ¿no? Que ahí sí se regatea porque te ponen el precio inflado. Pero eso, Bueno, eso aquí pasaba y era y el maravilloso. presente ahí ni te cuento, ¿verdad? Claro, claro. Y ahora presente, vamos, efectivamente. Y el Se ha presente ahí ni te perdido. cuento. Mariano, cuando yo te dije a ti que me parecías un médico humanista y que tú curabas y que tú sanabas mucho con tu presente y con tus palabras, me diste un comentario como diciendo, esto nunca me lo han dicho. Me acuerdo que me comentaste eso, ¿no? Es que, ¿qué valor juega la palabra en la sanación? Vamos a ver. Una cosa es sanar y otra cosa es hacer que la persona se encuentre bien aceptando su situación. Hombre, sanar, ojalá, sea un milagro. Pero una persona ya con cierta edad, sobre todo con cierta patología degenerativa que puede ser que te duela la rodilla por una artrosis, no tiene que ser nada grave, o cualquier otra enfermedad, si tú le expliques perfectamente que eso es normal, que claro que es normal, que qué suerte, ¿no? Que estamos que vamos bien, que a mí también me duele algo. Hablas con él y se lo explica y le dices, mira, yo no puedo ayudarte, ni puedo hacer milagros, no te puedo sanar del todo, pero sí te puedo hacer que te vayas muy contento de la consulta, aceptando tu realidad, tomándote un calmante si te hace falta, y contento, sabiendo que eso es así, eso es el devenir de la vida, sobre todo mm, en patologías degenerativas, o sea, lo típico, la artrosis, que si me mareo cuando soy muy mayor, que si la piel me salen manchas, o sea, si tú haces una medicina humanista y se lo explica al paciente y te gana su confianza, que eso es fundamental. O sea, cuando tú llegas a un cupo, nosotros los médicos llamamos cupo a los pacientes
pacientes que tiene. Yo tengo 1.300 y pico, ese es mi cupo de pacientes. Cuando tú llegas a un sitio de médico es fundamental, es como el torero cuando recibe al toro. Si lo recibe de rodillas, aunque luego uno haga una faena no tan buena, ostras, este tiene valor, ¿no? Este torero se la juega. Cuando tú llegas a un cupo, si tú sonríes, tratas bien a la gente, te tiene que salir, no, no se puede hacer fingido, y te gana su confianza, luego lo que tú le digas le va a sanar de irse contento, no de hacer milagros, le va a ayudar y a veces cuando incluso te van a consultar decisiones importantes que le dan la opción de hacer o no los especialistas en estos casos. A lo mejor, hombre, si es una operación a vida o muerte, no hay nada que preguntar. Pero gente que le comenta, oye, pues, siguiendo con el símil de la artrosis, me han recomendado una prótesis de rodilla, pero me ha dicho el traumatólogo que si me espero, no me espero, porque tal. Cuando eres capaz de sanar, no sanar en plan milagro al paciente, va a hacer lo que tú le digas. Tú le dices, pues mira, pues yo me la pondría, se la pone. Pues yo no me la pondría, que todavía puedes esperar y como te vaya mal, o sea, y eso es muy bonito, eso es muy bonito. Y eso ese es mi objetivo ahora en Añora, claro. Cuando tú llegas, te tienes que ganar al paciente. Primero no te conocen, y van mucho, conocer al médico. ¿Qué tal? Y luego pues ya pues, el tiempo va, va, va diciendo. Bueno, y sobre todo escuchar al paciente, ¿no? Que no siempre se cumple, ¿verdad? Escuchar al paciente es algo importante. Claro, ahí hay dos factores. Primero, que te guste escuchar, ¿vale? Que te guste hablar con los pacientes, hablar como persona, conocerles, saber en qué han trabajado, preguntarle, porque eso te enriquece, te ayuda a conocer al paciente, te ayuda a ganarse su confianza y te ayuda a que él vea que tú te preocupas por él. Eso, lo del tiempo. Mm, Vale, es importante dedicarle a tiempo a eso, pero luego hay otro factor, que tú tengas tiempo también en la consulta. Normalmente depende del sitio donde estés y donde estés trabajando como médico. En la Ñora yo tengo tiempo, pero hay sitios que tienen muchísimos pacientes. A lo mejor en vez de 30 tienes 60. Entonces ya tienes dificultades para eso. A mí me pasaba cuando trabajaba en San Andrés al final de mi etapa allí, que no podía, no me daba tiempo. Si no, en fin, se van los administrativos y tienes que terminar. O sea, pero sí, escuchar tiene que ser vocacional y es fundamental para entender al paciente, para saber lo que le pasa y para que el paciente se sienta escuchado. Porque como bien has dicho, una parte de la sanación, no en plan milagro, del paciente depende de cómo tú le escuches, cómo tú le digas sinceramente lo que piensas y cómo se lo explique. Si se lo explica, le dice, ¿eso que usted qué quiere con su edad? Anda, se va, vamos, se lo cuenta a todos los vecinos lo mal que lo has tratado. Si Se tú le va, dices, pues mire usted, se va, como decimos en la huerta, bufado, ¿no? para él, Se va ¿comprende eso? bufado. Sí, sí. ¿Conoces el término, no? ¿El qué? ¿Conoces el término de bufado? Hombre, claro, como los gatos, por supuesto, un término muy huertano. Salen bufados. Sí, sí, claro, se ve de los gatos, que Sí, se sí, ponen, sí. se ponen, y los gatos lo siguen haciendo, claro. Mariano, ¿cómo influye la aceptación un poco de la enfermedad en la persona que está pasando por ese aprendizaje o por esa patología, o llámalo como quiera? O sea, que acepte la persona realmente que lo que le pasa le está pasando y que no hay más tu día, ¿no? Es Aceptarlo. fundamental. Eso es lo que has comentado antes, Antonio, la sanación. La sanación no es la curación de la enfermedad, sino que tú estés sano con tus expectativas y tu realidad y te encuentres bien. Esa es la clave, porque la enfermedad no se puede. La vida de forma natural. Nuestro cuerpo es un cuerpo animal, eso es innegable, pero con una inteligencia racional que podemos controlar muchas cosas que los animales no pueden hacer. Pero tenemos un ciclo vital y nos tenemos que morir. Si no es por una desgracia, va a ser por una enfermedad. Eso hay que tenerlo muy claro. Hay que tenerlo muy claro. Hay que dar gracias de cuando uno está bien, cuanto más años esté bien, fenomenal. Pero cuando uno llega a cierta edad, si uno, por ejemplo, llega a 80, 80 y tantos, muy bien de cognitivamente y empieza a tener enfermedades, si esa persona es capaz de aceptar la realidad de la vida, que está teniendo suerte realmente, porque la suerte, tenemos que fallecer. Hay una esperanza de vida de 80 y tantos años, ¿no? 84, 85, 80, en fin, la mujer, el hombre. Pero, por ejemplo, cuando uno pasa de esa edad, uno tiene que asumir que cualquier cosa que le pase es natural. Depende cómo la viva. Si lo vive, por ejemplo, uno tiene 90 años y le da 90 años, que ya es mucho, y se encuentra bien cognitivamente, y le da un infarto y le ponen 5 muelles.
debe estar contento. Debe estar contento. Primero porque ha llegado a su edad. Ha superado las expectativas de vida. Y bueno, pues sí, efectivamente, lleva 7 muelles, tiene un poco de insuficiencia cardíaca, le cuesta andar, pero esa es la realidad. Y tiene que disfrutar de esa vida como la tiene y dar gracias cada día que pasa. Normalmente, cuando la persona se va haciendo ya muy mayor, lo va aceptando, porque se da cuenta de la realidad. Lo va aceptando, lo va asimilando, y si es lo suficientemente inteligente como para eso asumirlo como propio, pues puede estar sana estando muy enferma o estando bastante enferma, que se ve gente mayor muy feliz, muy contenta, pues ya con los achaques y con las situaciones de la vida, porque el cuerpo humano, la situación ideal, no sé si te has fijado o habéis fijado, ¿para qué está, cómo está diseñado el cuerpo humano en general? El cuerpo humano en general, que es el modelo de los animales. Los animales no se pasan la mitad de su vida enfermos, normalmente, salvo alguna excepción. El animal va envejeciendo, se va haciendo mayor, un gato, un perro, y ya cuando se pone muy inválido, fallece enseguida. Ese es el modelo que tenemos que conseguir los humanos y para lo que estamos diseñados. O sea, no estamos diseñados para los 50 años estar enfermo y durar hasta los 80, que ahora con la medicina, gracias a Dios, pues te puedes tirar 30 años enfermo. Estamos diseñados para ir, si nos cuidamos, ir envejeciendo poco a poco, pero siendo perfectamente funcionales, funcionando bien, con nuestras pequeñas limitaciones, y ya cuando llega un momento de la vida, ya al final, cercano a la esperanza de vida, que empezamos a tener problemas, en pocos años fallecer, para que no se haga eterno el sufrimiento, sino si empiezas con 50 o con 40 y tantos, con infarto, angina, y claro, la medicina te alarga la vida, afortunadamente, pues claro, te pasas la mitad de tu vida de forma antinatural sufriendo. O sea, es lo que hablábamos, que es fundamental asumir, pues eso, cuando uno ya llega a cierta etapa de la vida, las limitaciones. Y pongo otro ejemplo que a mí me gusta mucho hacer deporte, y a todos los deportistas, si alguien hace deporte, nos pasa más o menos lo mismo. Bicicleta, ¿no? Ah. ¿Qué? Bicicleta, Claro, haces acabas con bicicleta. la bicicleta. Cuando empiezas corriendo, ahora está muy de moda el runner, ahora está más de moda el gimnasio, pero en mi época el gimnasio estaba menos de moda y la gente le daba por el runner, como dicen. No me gusta a mí, pero es la palabra porque somos españoles, por correr. Claro, tú estás corriendo, fenomenal, si no, en fin, si estás bien. Y a los 40 y tantos ya que si la rodilla, que si el cartílago, que si la columna te empieza a molestar. No te debes frustrar. Es que yo no puedo correr ya. Pues claro. Pues bueno, corre menos días a la semana, empieza a montar en bicicleta o otro deporte alternativo para potenciar musculatura. Si te puedes meter a los 70 años o 80, ya al final no puedes. Entonces, es un poco lo decía por eso, por adaptarse ser capaz de asumir la realidad de la vida, a nivel biológico me refiero. Porque la Aceptar. mente en mi opinión nunca envejece. Aceptación. Claro. Y luego la mente nunca envejece, eso sí que lo tengo clarísimo. Eso lo habréis comprobado todos. La mente no envejece. La mente incluso madura y mejora. Siempre y cuando no tenga uno ninguna enfermedad, Degenerativa. que le falte riego ni nada de eso. Ujú. Que es el problema, que la mente no envejece, el cuerpo sí. Oye, he puesto aquí un poco algo de la confianza. De la confianza en el profesional. ¿Hasta qué extremo la confianza en bueno, ya lo has comentado antes, ¿no? Pero me encantaría que me ampliaras la información o que me ampliaras tu concepto un poco de la confianza. Has hablado mm, de que es importante para el paciente sentirse acompañado por el profesional y, bueno, que se interese por pequeñas cosas personales, que eso transmite de alguna manera confianza, ¿no? ¿Hasta qué extremo la confianza influye en, por decirlo así de una manera, en la sanación de la persona? Ya has hablado que la sanación no es, pero bueno, como concepto, Sí. Más de la mitad, más de la mitad. Incluso yo me atrevería a decir las dos terceras partes. Más que lo que tú le mandes, por decirlo de alguna forma, o le prescriba al paciente o le indiques, las dos terceras partes de la sanación, de que el paciente se vaya bien. Si el paciente se siente escuchado, si el paciente entiende lo que le pasa y entiende la probabilidad de lo que le puede pasar, pues esto se te va a quitar, o esto no, o esto tal, las dos terceras partes. El paciente se puede ir contento y se puede ir lo que hablábamos. Me gusta el concepto de sanación, no en el concepto de milagros. O sea, se va sano, se va bien, se va contento, se va diciendo, bueno, me siento entendido y sé todo lo que puedo hacer, el máximo para intentar, pues eso, mejorar el problema físico que tengo e irme sano. O sea, yo diría que las dos terceras partes. Yo creo que es fundamental. De hecho, cuando éramos pequeños, como muy bien has dicho antes, antes había muy poquitos médicos en Murcia.
Pues si te dolía eras del estómago, mi padre iba a don Enrique Luján y te paga y tal. Siempre había unas personas de referencia que independientemente de lo que te mandaran, eso ya te curaban la mitad. Que son los que somos, vamos, en el caso tuyo, pues, la huerta, tal, siempre había 4 o 5 médicos de Murcia que eran los que tenían prestigio, que ibas de paga a ese médico, independientemente de lo que te mandara, ya estaba en la mitad sano, sano de sanación. Luego ya si tenía una enfermedad grave, pues más suerte, pero que era ese modelo antiguo, lo que pasa es que se ha perdido. Bueno, sí, el médico de paga, ¿no? O sea, que era un término un poco como diciendo, coño, ya es algo más, ¿no? Claro, Médico de paga. Es un término, todavía se utiliza bastante, ¿no? El médico de paga. El término de médico de paga, quiero decir. Se sí, utiliza. de hecho antes se utilizaba mucho, cuando alguien estaba enfermo en las reuniones familiares, que antes había más que ahora y tal, todos los tíos y tal, no, no. Pero ¿por qué no lo lleva a un médico de paga, a un especialista de paga? Y porque si no iba al de paga, no estabas haciendo todo lo que podías hacer por el paciente. O sea, eso. Y el pediatra igual, mi madre me llevaba a un pediatra de paga. Entonces, porque, claro, como yo era hijo único, pues claro, vamos a llevarlo a uno de paga, no vaya a ser que le pase algo. Y es una tontería. Pero sí, eso se llevaba antes en la huerta. Sí, sí. La gratitud. Antes has hablado de gratitud. ¿Cómo puede ser, mejor dicho, cuál sería para ti la combinación perfecta para una persona que está en un proceso de enfermedad? eh, la gratitud, la aceptación. ¿Cómo sería ese cóctel para un paciente medio? O sea, la gratitud, o sea, dar mucha gratitud a lo que estás haciendo, aceptarlo, vivirlo con plenitud. ¿Cuál sería para ti la combinación perfecta? Hombre, aceptación, positividad y aprendizaje de esa realidad, porque se aprende mucho de cualquier realidad y de una enfermedad se aprende muchísimo, sobre todo si es pasajera y se cura, porque luego tiene una larga expectativa de vida y se aprende muchísimo, puede cambiar tu vida y te puede hacer mejor persona. Eh, Además, lo tengo clarísimo, el que ha tenido una enfermedad grave y hombre, si ha fallecido y se ha salvado y va bien, normalmente mejora como persona. Aprende a valorar Eso es. el día a día, aprende a valorar más a la familia, cambia, hay un cambio radical, si no vamos totalmente mecanizados. O sea, y luego pues, la bondad, o sea, saber, pues eso, eh, la bondad, sobre todo en un proceso de enfermedad con los que tiene alrededor. No cargar a los de alrededor con su enfermedad. O sea que eso también es una forma de ser mejor persona y de aprovechar en las situaciones más difíciles de la vida. Pero lo más importante, por supuesto, la aceptación. La aceptación, entenderlo y ver que es una realidad de la que siempre, siempre, siempre se puede sacar algo positivo para mejorar. Mucho para mejorar. Sobre todo cuando vamos acelerados con la vida, le damos importancia a cosas que quizá no la tengan. A veces la enfermedad nos hace totalmente cambiar el chip. Y eso, la enfermedad también tiene vamos, no voy a decir ventajas, pero Sí, tiene su. las tiene, sí. Sí, Las tiene. sí, sí, Las sí. tiene. Y la positividad, ¿qué factor juega, no? Porque me acuerdo que me dijiste a mí, como me dijiste, coño, con tus patologías, más o menos me dijiste algo así, lo normal es que estuvieras hundido a tope, ¿no? Sin embargo, tienes una vitalidad de tres pares de narices. Me acuerdo que me dijiste que hiciste ese comentario. Personas con tu edad, más o menos me dijiste, personas con tu edad las ves un poco hundidas y tal, y tú das sensación de todo lo contrario. Fue una Aquí realidad. como la positividad influye. La posibilidad. Positividad, A positividad. ver, es que es fundamental. En el caso tuyo, que lógicamente no vamos a entrar en detalle de la enfermedad, me llamó mucho la atención porque yo sabía lo que te pasaba, lógicamente, por motivos profesionales, y no te conocía de nada, porque yo no era tu médico. Te atendí porque estaba doblando la consulta, me llamó la atención, hostia, vi un señor en la puerta de la consulta cuando estaba abierta, paseándose Ah, por todo el sí. pasillo del centro de salud. Hostia, y yo miraba, digo, hostia, este no viene a mi consulta. Y pensé yo, qué gusto, ¿no? Está aprovechando porque el ejercicio es fundamental. Digo, qué gusto. Luego ya me enteré de lo que te pasaba. Digo, qué gusto, venga aquí a pasear, pum, a lo mejor te das 20 vueltas al pasillo. Sí, es cierto. Y luego ya cuando, cuando ya te vi, digo, ostras, Sí, es qué cierto. bien, ¿no? Porque otro, efectivamente, ya con más de 50 vamos a dejarlo ahí, con alguna enfermedad y tal, pues ya empieza a pensar, si no es positivo, empieza a pensar, ya lo mejor de la vida se me ha pasado, veremos a ver si no me da otra vez y me muero, uf, qué depresión, vaya
rollo de vida con todo lo que he trabajado, que hay gente que piensa así. Sí. Entonces, pues se mueren antes, se mueren enseguida. Entonces me llamó la atención, vi algo vi diferente a lo habitual, o sea, muy diferente. Porque eso de que estén aprovechando para pasearse en el pasillo un señor delgado con mucha vitalidad y tal, digo, qué gusto, ¿no? Yo quiero ser como él. Sí, sí, Muchas es gracias. lo que le digo a mis pacientes. Sí, ciertamente es así. Y Sí, ahora lo sí, estoy sí. comprobando, claro. Eh, el O sea, cómo- que la positividad, o sea, influye mucho. La positividad, la gratitud, la aceptación, la bondad. O sea, claro. hay factores que no se contemplan tanto en el aspecto médico, pero sin embargo en el ser humano puede influir de un modo muy positivo, ¿no? Claro, y primero te alarga la vida biológicamente. Eso está súper demostrado. Y la Eso vida es está mejor. súper- Y la por vida es supuesto, mejor. con mejor Más calidad de plena. vida. Y luego estás más feliz, porque en la vida está para hacer cosas. No está para estar allí en el sofá, me voy a morir, y solo yendo allí a ver lo que dice el especialista de turno. O sea, la vida está, estos son parches, la vida está para funcionar. Entonces, mientras que uno a nivel cognitivo pueda, hay que funcionar en medida de sus posibilidades. Si no, pues ¿para qué quieres vivir? Estás perdiendo la función superior, te conviertes en un animal, que es lo que somos, pero la racionalidad, si no la utilizas, pues la verdad es que cuanto antes uno se muera, mejor, ¿no? ¿Verdad? No sé. Entonces me has dicho que eres médico vocacional, ¿no? Vocacional, de servicio. Médico vocacional, porque yo quería hacer algo que me llenase. Y luego médico de familia, que es de lo que más orgulloso estoy. Porque, no sé si sabéis, acabas la carrera, haces el examen MIR, sacas una nota y te quedas en una clasificación, que es cuando eliges especialidad. Primero hay que ser médico, te tiene que gustar y poder entrar. En mi época no era tan difícil como ahora. Y luego, cuando haces el MIR y lo sacas, que no es muy complicado, y te quedas en la clasificación, si te quedas muy abajo, de los que tienen plaza, bueno, pues te quedan pocas especialidades, no tienes problema. Que la mayoría que quedan son médicos de familia, son de las últimas que se suelen coger, o casi la última. Pero yo no me quedé más clasificado, tampoco de los primeros, me quedé en la mitad de la tabla. Yo tenía muchas especialidades, incluso una traumatología fuera de la región, no me hubiera importado. Había especialidades bonitas, pero yo quería ser médico de familia. Yo quería, independientemente de que eso le pasara si alguien tiene un familiar médico, cuando dicen, no, yo he cogido medicina de familia. En mi época, que estamos hablando del año 94 cuando yo empecé el MIT, te decían, hombre, médico de cartones. Antes te decían médico de cartones, porque la Sí, gente iba con los eso decía. cartones, y "Oh, te vas a ser médico de cartones, me decían, con lo que tú has estudiado". Digo, sí, es que yo, bueno, tampoco te iba a poner a explicarle a la gente que no era médico de cartones, pero que sí, sí, es que a mí me gusta eso y tal. Yo lo hice porque me gustaba. Podía haber sido especialista hospitalario, eso y tal, más, que, por supuesto, maravilloso, ¿no? No tengo ningún, son compañeros ideal, lo respeto y me parece estupendo. Pero yo quería ser médico de familia. Igual que la época que me pasé, cuando acabas el MIR, te pasas una época haciendo sustituciones, que a nadie le gusta. A mí me encantaba, porque te conoces toda la región, te conoces casi todos los centros de salud, para así te tiras 2 o 3 años. Y aprendes muchísimo, muchísimo. Y conoces gente diferente. A lo mejor estás un mes en un sitio, con mucho 3 meses en otro. Para mí fue súper enriquecedor, porque me gusta. Sí, sí. El- la vocación, ¿hasta qué extremo influye en... porque esta es una vocación, esta es una profesión vocacional, ¿no? Me imagino que casi siempre será vocacional, ¿no? Vamos a ver. No, no estoy de acuerdo. ¿No? Vamos a ver, la medicina es una profesión vocacional, pero si se estudia por vocación, hay un porcentaje que sí, pero hay otro porcentaje que no, porque hay un sesgo. Hay un sesgo. Eh, si para, ahora mismo, por desgracia o por suerte o por circunstancias, para entrar a medicina, si alguien tiene algún nieto, hijo, tal, en la nota de la EBAU, pues tienes que sacar un 13 y pico sobre 14. Entonces, el que saca un 13 y pico, sí, hombre, si tira por la ingeniería, nada, pero como luego no coja medicina, a veces, que hay gente que la coge a lo mejor porque tiene una nota muy buena y claro, medicina luego tiene trabajo cuando acaba. Y no está mal, socialmente está bien vista. Yo diría que a lo mejor un 80% sí son vocacionales, pero hay algunos que, bueno, pues por aprovechar la nota y tal. No diría yo que la profesión, por supuesto, es vocacional. Si no es vocacional, luego lo vas a pasar muy mal. Porque si no, imagínate un médico de familia que no sea vocacional. Pues no soportas a la gente. Y hay gente encantadora, pero también hay algunos que Ujú. si no te gusta, tienes que, tienes que tener mucha mano izquierda y saber entenderle.
y que al final les das la vuelta y se van sanos, se van contentos también. Pero como no te guste la medicina y no te guste el trato con la gente, aquellos puede ser puede ser el germen de las agresiones que ahora están de moda los médicos. O sea, tienes que, hombre, hay gente que está mal de la cabeza y te puede agredir aunque la trates bien. Pero si tú eres un médico humanista, escuchas, es más difícil que sufras una agresión. Ya tiene que ser alguien que esté muy mal, o alguien muy psicópata, porque si no, no empatiza contigo y no te va a agredir. O sea, en fin, no sé, lo que hablábamos, que la vocación es muy importante, pero a lo mejor no el 100% entran por vocación. Luego a lo mejor le acaba gustando, pero a veces no. O sea, entonces, por lo que antes decías, una palabra bien dicha, una palabra que pueda ser entendible, mm, le facilita la vida al paciente. Es decir, Totalmente. total. Una palabra y cómo le recibas. Una sonrisa. La sonrisa es un arma buena, no mala, que tiene un poder impresionante. No una sonrisa ficticia y sonríes como los tontos. Si cuando el paciente entra, una sonrisa que él siente, que el paciente sienta y que sea verdad, claro, que no te incomoda que entre, que no tiene la sensación, como dicen en la huerta, que le debe y no le paga, que eso lo habrá oído mucho. Esto se cree que parece que le deben y no le pagan. Si tú recibes al paciente, que el paciente no sienta que te debe que te debe y no te paga, ya te ha ganado mucho. Y es Vamos, fundamental cómo le trata. Es como el paciente que viene de urgencia, que viene, ostras, ¿qué tal? El paciente que viene de urgencia, a lo mejor no le pasa desde el punto de vista técnico nada que sea urgente, pero salvo que sea un fresco, que lo hay, el paciente está preocupado. Tú no puedes ponerle mala cara. Hombre, si luego ves que un fresco que viene siempre de urgencia, pues se lo puede decir, oye, que la consulta de urgencia está para urgencias, que si no me satura la consulta, tampoco hace falta pelearte con él. Normalmente lo entiende. Pero un poco, pues eso, también ponerte en el lugar del paciente. O sea, eso, lo que te decía, fundamental. La sonrisa. La sonrisa es un arma. Que el paciente no sienta cuando entra que te molesta que entre. Y luego, por supuesto, una palabra sanadora, sanadora, la palabra y la explicación de lo que le pasa y lo que le puede pasar. Y por supuesto que tengas tiempo. Si no tienes tiempo, si estás pasando dos consultas y no tienes tiempo, eso genera, puede generar una atención no de la máxima calidad, lógicamente. O sea, porque eso pasa. Mariano, has hablado del tiempo. Realmente, yo estoy convencido, o sea, es una opinión mía personal, porque evidentemente ya son muchos años viendo especialistas y viendo médicos, por lo tanto ya tengo una idea más o menos, sí, más o menos, más o menos aceptable, o por lo menos no mínima, un poco de cómo es el trato paciente médico. Eh, pero ¿qué es lo que te iba a decir? Yo que ya se me ha ido. Ya he hecho esta pequeña introducción y se me ha ido lo que iba a decir. Pero bueno, ya vendrá, ya vendrá. Sí, ya sé exactamente lo que iba a decir. Porque muchas veces yo creo que si hubieran... eso es un tema complejo, ¿no? Porque muchas veces los médicos tenéis exceso de pacientes, ¿no? Y por tanto no podéis darle el trato que el paciente requiere, ¿no? Ujú. En términos generales, ¿no? Pero yo creo que si hubiera una educación un poco en ese campo, podría ser como mucho más efectiva. O sea, no solo la famosa medicación, sino decir, posiblemente la palabra sea tan curativa o muy curativa, o un buen complemento de la medicación, quiero decir. Sí, hombre, ahora respecto al tiempo, desde que vino el COVID, que fue una desgracia, falleció mucha gente, en atención primaria sobre todo, se ha mejorado mucho la gestión del tiempo, porque se han puesto en marcha consultas correo. O sea que, por ejemplo, porque hay personas que necesitan tiempo y hay personas que no pueden perder el tiempo. Por ejemplo, gente que está muy ocupada en su vida profesional activa, que quiere consultar algo al médico y no tiene tiempo. Entonces, eso te hacen una consulta correo, ¿vale? Antes a lo mejor venían, pero le suponía un problema. Justificada, si tenían que venir, venían, pero le suponía un problema. Entonces, tenemos consultas correo, tenemos consultas telefónicas también, que antes eso no, No no, existía así.
no existía. Que también están bien, porque también, lo típico, hay pacientes que no se pueden desplazar o porque están muy ocupados. Otra cosa que me llama mucho la atención, ahora lo cuento, de las consultas telefónicas que he visto yo en la ñora que me llama mucho la atención. O sea, eso que hace con consultas telemáticas y consultas telefónicas, en general, o sea, una telefónica o alguna telemática que te lleva mucho tiempo, hace que tengan menos pacientes presenciales, con lo cual tienen más tiempo. Luego tienes que también llamar por teléfono y tal, que luego cuando terminas de ver a la gente, a los pacientes, tienes que llamar, tienes que estar un tiempo allí. Pero yo creo que la gestión del tiempo ha mejorado. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, que antes no pasaba, pacientes muy mayores, te estoy hablando de 85, 90, que ya superan la esperanza de vida, que se apuntan a la consulta telefónica, llaman por teléfono ellos solos y se les puede ayudar. O sea, hoy una señora de 87 años se ha apuntado, no sé si ella cómo habrá cogido la cita, si por el móvil o se la habrá cogido la nieta. Le he llamado, se pone una señora de 80 y tantos años, me cuenta lo que le pasa, que lógicamente ya tiene está medio sorda, porque ya con la edad no oye. Allí yo gritando por teléfono tal, pero se puede resolver el problema y se puede, por ejemplo, esas personas muy mayores, pues tener un contacto con el médico. A lo mejor no la conozco todavía, llevo 4 o 5 meses allí, algún día iré a su casa a verla y tal, pero que eso me ha gustado y humaniza y puede resolver problemas y mejorar la accesibilidad, que antes no estaba. Esto lo decía porque desde el COVID la gestión del tiempo no es que haya sido una cosa brutal, pero ha mejorado, ha mejorado. Y luego ha mejorado eso y luego también ha mejorado mucho la derivación a los especialistas. Derivación al especialista hospitalario, antes hacías el volante, lo mandabas al mostrador y le daban cita. Ahora se hace una interconsulta no presencial, que es que nosotros desde el ordenador no le mandamos un correo electrónico personal, sino hay una aplicación donde tú le cuentas lo que le pasa al paciente y muchas veces el especialista hospitalario te contesta, te dice lo que tienes que hacer, te ayuda, porque para eso es especialista y es súper experto en determinada patología. Tú se lo transmites al paciente y puedes resolver el problema, pues eso, mejorando el tiempo del paciente y gestionando mejor. Eso cambió mucho desde el COVID. Eso antes no tampoco existía. Y si el especialista considera que tiene que verlo, le dan una cita. Lo llaman por teléfono o le mandan una carta y le citan en el hospital o en San Andrés o donde proceda. Lo venía a decir, que la gestión del tiempo ha mejorado. Mira, no lo he pensado yo, no lo he pensado, Mm. con lo cual es bueno eso, ¿no? Con lo cual es Claro, bueno. incluso al Es bueno para dermatólogo, el paciente y es bueno para el profesional. claro, descongestiona, mejora las listas de espera a nivel de especializada Sí, y resuelve el problema. Por ejemplo, al dermatólogo, no sé si a alguno le ha pasado, le hacemos una foto con nuestro móvil, sí, sí, sí. nos sale un QR en la pantalla Sí. cuando abrimos el aplicativo, le mandamos la foto. El dermatólogo a veces nos dice, pues mándale esta crema, tal, que él y se resuelve. Ni el paciente tiene que ir y está bien. Vamos, eso es un avance. Sí, sí. Bueno, Mariano, pues, ¿quieres comentar, decir, compartir algún tema que tú consideres importante? Vamos a ver. Vamos a ver, a mí me preocupa que la gente esté sana, ¿vale? Que esté sana, lo que hemos dicho. No sin enfermedad, sino que se encuentre sana, que se encuentre bien, que se encuentre bien. Entonces, lo que sí que siempre me gusta recalcar que hay que cuidar. Vamos a ver, una cosa que yo le digo a los pacientes, ¿tú cómo tienes tu casa? Y todos me dicen, la mayoría, muy limpia. Y cuando se rompe algo, lo Ah, arreglas, ¿verdad? Por ah, supuesto. ¿Y tú dónde vives? Pues, hombre, pues en mi casa. No, pero tú no, y yo digo, tú no vives en tu casa. No, pues sí, bueno, tengo otra casa en la playa. No, no, pero tú no vives en tu casa en la playa. Hasta al final es digo, lo no, no, que... tú vives en tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú en tu casa, cuando una ventana se rompe, la arreglas. Sí, sí, claro. Y la limpias todos los días. Sí, sí, claro. Y no vas tirando por allí botes de basura ni nada de eso. Y a lo mejor estás fumando o no te cuidas o tienes un sobrepeso súper grande. Digo, hombre, ¿y lo haces con tu casa y contigo no lo haces? Eh, mm, mm, Algunos se quedan pensativos. Muy pocos hacen caso, ¿vale? Eso está demostrado, 10% solo. Pero, vamos a ver, tenemos que cuidarnos en la medida de nuestras posibilidades. El cuerpo está hecho para hacer ejercicio y para cuidarlo. Aparte de para trabajar y para disfrutar en fin, para ayudar. Pero hay que cuidarse. Eso es a nivel personal me cuesta trabajo. Lo entiendo muchas veces, ¿no? Porque pero a veces me cuesta trabajo entenderlo. Digo, oye, limpia tu casa.
o a lo mejor gente que tiene muchas posibilidades económicas, tiene un super chalet con teja vitrificada, que si la ventana no sé qué, y donde tú vives, que no vives en ese chalet, vives en tu cuerpo, pues yo entiendo que un fin de semana pues te vayas y te tomes los gin tonics que haga falta, tal, porque hay que disfrutar. Pero hombre, pero de forma rutinaria, cuídate. Pues entonces, al final vas a perder años de disfrutar, de ayudar a los demás y de estar sano. O sea, y de estar sano. Eso sí me gusta a mí cuando tengo oportunidad de recordárselo a algún paciente y por lo menos se van pensativos. Luego, eso está demostrado. Luego solo el 10% hacen caso. Pero bueno, Bueno, solo una persona. Y bueno, sí. solo una Pero persona sí, ya, en eso, ya, eso ya es una merece la cosa. pena. Sí, sí, es una de las cosas que más más que solucionar problemas, de que a alguien le pasa esto, le pasa lo otro, o sea, yo siempre insisto en, cuando tengo la oportunidad, en que hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio, si se puede, hay gente que no puede, pues, yo qué sé, pero si se puede, y por supuesto, predicar con el ejemplo. No me vale, pues eso, darle a la gente buenos consejos y luego llegar allí con 120 kilos, ¿sabes? ¿Entiendes? Y comiéndote un bocadillo allí que te vea de morcón, o sea, ¿comprendes? O sea, hay que ser un poco coherente, no, no perfecto, eso es imposible, no se puede conseguir, imposible, Hombre, pero si un intentar. poquito de volcón con haba, Mariano, ¿qué quieres que Claro, te pero no diga? todos los días, es que ¿Qué quieres que te eso es lo diga? que, eso es lo que le digo a mis pacientes, un día a la semana es lo que te dé la gana, come lo que quieres, pues tampoco, al final si comes demasiado te da náuseas. Pero el resto, claro que hay que comerse bocadillo de morcón si te apetece. Y el trozo de tarta bueno, cuando sea Sí, el cumpleaños de tu nieto o de lo que sea, por supuesto. Pero no claro. todos los días, claro, excepcionalmente. Sí, Bueno, sí. y si es de torzada ya ni te cuento, ¿verdad? La tostada que ya se está, sí, la tostada de merengue de toda la vida. Sí, Eso sí. es. Y el pastel de Bueno, carne. Sí, sí. bueno, como veis, amigos, Mariano, aparte de médico, ejerce de murciano, ¿no? Ejerce de murciano. Y eso es algo maravilloso. Eh, ¿Cómo crees tú que nos consideran en Murcia, fuera de Murcia, en Murcia? A mí me acuerdo que me decían el murciano, cuando yo estudiaba me decían que era en Madrid me decían el murciano, no el murciano, sino el murciano. Y se reían de mí por confundir la R y la L. Hombre, yo creo que no, no. Yo creo que tenemos un estigma negativo. No, no se nos. A veces hasta. No me gusta cómo nos consideran. O sea, yo creo que no se nos. Es lo que hablamos, no se nos considera eh, cualquier, cualquier ciudad, el que es de cualquier ciudad de la que sea de España, eso es excepcional, porque cada uno tiene sus características. Ujú. El que es del centro no es mejor, mejor tiene otra circunstancia, pero no es mejor, no tiene por qué que considerar. A ver, y ahora te cuento una experiencia que me pasó. No tiene que considerar que porque seas de Murcia o seas de Lepe, que tiene estima más negativo todavía, pues eres tonto o eres inferior o no, tu cabeza no, tú solo piensas en la verdura. No. Y eso me trae a colación una experiencia que por supuesto me callé, no dije que era murciano. El Real Murcia, yo soy muy del Real Murcia, ¿vale? Cuando estuvo en primera división, no la última vez, sino la penúltima, la última fue en 2006, pues la anterior, que fue 2 o 3 años antes, fui al Bernabéu a ver el Real Madrid-Real Murcia, ¿vale? Conseguí una entrada en la reventa porque era muy difícil, me engañaron, por supuesto, porque allá arriba, en la punta del Bernabéu, que no se ve nada, de dinero no me engañaron mucho, pero me dijeron que se veía perfecto y no, yo no veía un pimiento, porque era de Murcia y me engañaron. Y yo no había ido nunca al Bernabéu. Y empezaban a insultar a los murcianos porque el Murcia perdió 1-0. Gol de Raúl, pero el Murcia jugó muy bien y el Madrid marcó al final. Nos estaban poniendo a los murcianos de todo tipo de insultos. Yo estaba allí callado, los de Murcia, no sé qué y tal. Hostia, yo estaba allí y digo, "Uf, qué barbaridad. ¿No? O sea, yo sé que en el fútbol se salta a la gente, pero no, no se nos valora. Y no somos ni inferiores ni superiores. Tenemos nuestras características y somos igual de inteligentes. Y bueno, pues tenemos otro clima, tenemos otra, como decía antes, de cuando éramos pequeños nuestros padres, otra alegría, pero no, no se nos considera como somos, no se nos considera. Esa es mi opinión. Una parte, a otra gente que sí, claro, pero no sé. Eso es lo que pienso. Muy bien, Mariano, pues ha sido una agradable charla, de verdad que sí, de corazón, te digo. Gracias Gracias cada vez que me has atendido, de puta madre. Muchas gracias.
Ujú. Y bueno, y me siento muy honrado de que hayas estado aquí esta noche compartiendo experiencias, compartiendo tu sabiduría y tu bondad, ¿no? Pues, Eres un murciano de pro, ahí está, un claro que sí. murciano de pro, pijo. Ahí está, ahí está. Nada, pues muchas gracias, ha sido un placer y ha sido un placer conocerte y espero que sigas andando, no de pasillo a Y pasillo, lo sino hago, sí. ya Lo por suelo la hacer, calle. lo suelo hacer siempre, lo suelo hacer siempre. Sí, sí. Pues nada, eso está fenomenal. Pues Voy nada, el día 9 de noviembre, cumplo mis bodas de oro. O sea, aunque no lo parezca, estoy 50 años casado, ¿no? con la misma. Pero cumplo mis bodas de oro, ¿no? Sí, Y sí, entonces yo fui con mi mujer a comprarme todo el rollo y tal, y mientras que ella estaba viendo sus cosas y tal, yo estaba por ahí, pum, 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 andando, andando por el Corte Inglés. sí, sí. O sea, es decir, que ya lo tengo como hábito. Bien, Y, bien. y me gusta mucho, me gusta mucho. Además, me controlo todos los días los kilómetros que hago, ¿no? Con lo cual, bueno, ya es una manía como otra cualquiera. Bueno, pero muy positiva, hay que seguir así. Gracias, Mariano. Bueno, pues nada, muchas gracias y un Un placer gran también. abrazo y hasta que nos veamos por el consultorio. Gracias. Chao. Muy bien. Adiós. Un abrazo. Hasta Gracias. luego. Adiós. Adiós. Hasta luego.